en su soledad, María se convierte en modelo para todos los creyentes, que en medio de las pruebas y la oscuridad están llamados a confiar en el plan divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A medida que nos acercamos a la madurez de la vida cristiana, pues también descubrimos nuestras propias limitaciones y lo cortos que muchas veces nos quedamos. Pero en el camino de ser cristianos y de vivir nuestra vocación nos ayudan mucho los santos, precisamente porque tuvieron combates, luchas como nosotros, experimentaron fracasos, dificultades y siguieron adelante. Y entre todos ellos, muy particularmente nos anima la Santa Virgen María, de manera que esta reflexión la vamos a dedicar a la soledad de la Virgen María desde un ángulo muy interesante que me encontré. Nos vamos a apoyar en algunas palabras, un texto muy bonito del beato Santiago Alberione, el fundador de la familia Paulina, y también en los escritos de una teóloga, marióloga de hecho, costarricense, que entiendo yo que vive todavía, no es una persona tan mayor. Esta mujer se llama Deyanira Flores y tiene un escrito muy interesante sobre espiritualidad mariana, apoyándose, como debe ser, apoyándose en la Biblia. Para tener un punto de vista, un punto de partida concreto, quiero destacar que lo que más nos aporta la Virgen María con respecto a la soledad es una versión positiva, una visión positiva de la soledad. Me parece, mirando en retrospectiva, que en las 8 predicaciones que hemos tenido hasta ahora, casi siempre hemos insistido en los aspectos duros, complejos, negativos, la persecución, el dolor, el aislamiento, y sobre todo pues en esta última enseñanza, la anterior, cuando hablábamos de la cruz. María nos ayuda a cambiar un poco esa perspectiva y a mirar el aspecto positivo, el lado positivo que también tiene la soledad. La soledad no significa siempre abandono o fracaso. Recordemos que en la espiritualidad monástica oriental, Dios es el solo, y el monje, el mónacos, monos pues significa solo en griego, el mónacos es el que está con el solo. Y por supuesto la soledad de Dios no es un fracaso de Dios, no es un defecto de Dios, sino más bien nos está hablando de lo único que es Dios, de lo perfecto, alto y trascendente que es Dios, de la belleza incomparable que está en Dios. Usted piense sobre todo en la palabra único. La palabra único, en un sentido como que separa a la persona, pero en otro sentido la exalta. Por ejemplo, si se le dice a una persona, supongamos por ejemplo a una dama, a una mujer, se le dice: tienes una belleza única. Ese único está diciendo que ella, la belleza de ella es distinta de la belleza de otras mujeres, pero a la vez está diciendo que es muy alta. Es decir, ser único es al mismo tiempo ser distinto, pero también estar en una condición superior. Y esa es un poco la espiritualidad, o uno de los elementos de la espiritualidad monástica ortodoxa, de la espiritualidad monástica oriental. La conciencia de que Dios es el único, y ese Dios único es el que
convoca todo lo que nosotros somos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras virtudes, todo lo convoca a Él. Como le explicaba Dios a Santa Catalina, esa frase que dijo Cristo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, no solamente se refiere a que todas las personas son convocadas a la redención, sino también se refiere a que todo nuestro ser, nuestra voluntad tiende hacia el único, nuestra inteligencia tiende hacia el único, nuestro cuerpo mismo busca el cuerpo de Cristo. Entonces, María Santísima, nos invita a descubrir la soledad desde esta perspectiva de la unicidad, porque ella misma ha sido amada de una manera única, tiene una misión única y, por supuesto, entre todas las criaturas también ella es única. Entonces María nos va a dar una perspectiva muy bonita sobre la soledad como unicidad, es decir, aprender a estar solo no significa simplemente ser un rechazado, ser un desechado, que también va a suceder. Pero esa es la paradoja de la soledad, que por una parte puede significar rechazo, pero por otra parte puede significar elección. Eso lo expresa Cristo tomando un versículo del Salmo cuando dice: la piedra que desecharon los arquitectos, fíjate, ahí está el aspecto negativo, es ahora la piedra angular, es una piedra única. Entonces, la soledad tiene ambas cosas. Tiene un sufrimiento mayor, implica hasta cierto punto una pérdida muy particular, pero también está indicando una predilección. En el libro del Cantar de los Cantares, uno de los elogios más bonitos que le dice el novio a la novia es precisamente eso: tú eres mi única. Tú eres mi única. Es decir, que esa amada es distinta, es diferente de todas las demás, pero diferente con esa exaltación. Entonces, es importante que nosotros también experimentemos nuestra soledad en esa clave del versículo que nos dijo Cristo: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y por eso el sacerdote tiene que aprender a hacer las dos cosas. Tiene que aprender a ser piedra desechada y tiene que aprender a ser piedra angular. Eso somos nosotros. Piedra desechada porque parece que nuestra vida para muchas personas no tiene sentido, que trabajemos en una iglesia que es una multinacional de la corrupción. Yo sí que he leído insultos en contra de la iglesia y en contra del sacerdocio, porque con esto de las redes sociales la gente escribe comentarios. Yo tengo prácticamente todos los comentarios en moderación, en modo de moderación, porque hay cada barbaridad que escriben, especialmente en YouTube. Y hay personas que realmente sacan todo su resentimiento, su odio, su bilis podrida la sacan contra la iglesia, contra los sacerdotes corruptos y inquisidor. Dominico tenía que ser inquisidor, desgraciado. Bueno, eso, ¿qué no le dicen a uno? Sueltan toda su rabia, todo su odio. Y uno tiene que, al leer esas cosas, uno tiene que decir: claro, es que soy piedra desechada. Tiene que ser uno piedra desechada. Pero esa piedra desechada también es piedra angular, también es piedra escogida. Entonces es muy bonito lo que nos va a traer la Virgen, porque nos muestra las dos cosas que ella vivió y que nosotros estamos llamados también a vivir. El descubrimiento positivo de la soledad está unido al descubrimiento del corazón en sentido bíblico, corazón como centro de emociones, de sentimientos, pero sobre todo centro de pensamientos y de decisiones, el corazón como lugar de la verdad. El Papa San Juan Pablo II, en su carta posinodal Reconciliación y Penitencia, que es de 1984, va a cumplir 40 años, cumple 40 años en el que estamos. En Reconciliación y Penitencia, el Papa tiene una reflexión muy bonita, se la recomiendo para un rato así de meditación,
tiene una meditación muy bonita sobre la conciencia como santuario. Es decir, dentro de ti existe un santuario, y ese santuario interior, ese santuario que tú tienes en ti, es el lugar privilegiado del encuentro con Dios, es el lugar de la verdad. Por este camino, María nos invita a entrar en lo que se llama vida interior. Realmente tener una vida interior. La vida interior es la que nos preserva de las tormentas exteriores. Así como un barco, cuando está bien anclado, puede resistir bastante bien el oleaje porque tiene su ancla firme. Así también nosotros estamos llamados a tener ancla firme, pero el ancla no está en la superficie. El ancla no es una cosa que flota. El ancla tiene que bajar y tiene que arañar el fondo y tiene que asentarse en el fondo para poder cumplir su función. Entonces nosotros necesitamos tener un ancla en nuestra vida, porque el oleaje nos va llevando, la confusión nos va llevando, el mundo nos va llevando. Al mundo no le sirve que nosotros seamos sacerdotes fieles. El mundo quiere que seamos manipulables, que estemos al servicio de intereses de este mundo. Nuestras infidelidades son plato delicioso para los medios de comunicación. Supongo que aquí pasa lo mismo que en mi país. Cualquier escándalo de sacerdote le dan vueltas de una manera y de otra. Entonces, que hubo un abuso de un sacerdote, un tema escandaloso, lo presentan de una manera, de otra. Entrevistan hasta el perro de la casa, qué sintió, los vecinos, la persona que fue ofendida, se hace el máximo. Entonces, nuestra caída, nuestros pecados, son plato delicioso para los medios de comunicación. Y por eso, una vida recta, sencilla, humilde, santa de un sacerdote, pues realmente no le sirve a esos mismos medios que aman el escándalo. Y por eso necesitamos entrar en nosotros mismos. Entonces, en María descubrimos que la soledad es la puerta de entrada a la vida interior, que la soledad no significa simplemente que soy un descartado. Sí soy descartado porque soy piedra que desecharon los arquitectos, pero al mismo tiempo soy, como con Cristo y en Cristo, soy llamado a ser piedra angular, en el sentido que nos enseña San Pedro. Como piedras vivas entramos en la construcción, como piedras vivas. De tal manera que la soledad hay que mirarla no solo en el aspecto negativo, sino también en el aspecto positivo. Es un comienzo de vida interior. Y la persona que aprende a superar la soledad y que aprende a vencer la soledad, o sea, que aprende a vivir la soledad sin pecado, es una persona muy difícil de derribar, muy, muy difícil. Porque el que aprende a tener una vida interior y aprende a tener esa soledad sin pecado, siempre encuentra una especie de refugio interior. La manera como describe eso Catalina es como la celda interior, llama ella. De tal manera que frente a la tentación, frente al insulto, la calumnia, la descalificación, la decepción, la contradicción, frente a todo eso del mundo que pretende aturdirnos, sacudirnos, derribarnos, frente a todo eso, nosotros tenemos un lugar seguro. Y ese lugar seguro es el que se cultiva cuando hay una vida interior. Por eso el sacerdote sin vida interior termina siendo fácilmente juguete de intereses de prestigio, de ascenso social, de prestigio académico también, o de dinero, o de placer, o de cualquiera que le muestre algo de cariño. Se necesita un ancla profunda, y a esa profundidad es a la que nos llama María Santísima. En esa vida interior adquirimos libertad por encima de las manipulaciones. En esa vida interior, en ese conocimiento de nosotros mismos, adquirimos conciencia de nuestra propia fragilidad. Decía San Carlos Borromeo, que también hay que citarlo con frecuencia, gran obispo, pastor,
pastor egregio de sus sacerdotes, decía él: mira, si ha empezado a crecer en ti la vida espiritual, no la expongas al vendaval, cuídala, cuídala. Si ya ves que hay en ti un principio de la gracia, cuida ese principio, no te expongas a cualquier cosa. Y por eso un cierto recato, una especie de pudor espiritual es necesario en la vida sacerdotal para poder sobrellevar muchas cosas. Eso se adquiere con la vida interior. El conocimiento también de las propias cualidades y mantener una actitud de vigilancia. Ahora quiero leerles un texto de un sermón de Santiago Alberione. Recordemos, el fundador, beato Santiago Alberione, fundador de toda la familia paulina. Dice esto tan bello: el apóstol debe ser santo para santificar, sabio para instruir, celoso para superar los obstáculos que se le presenten. El primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma. Por eso en los antiguos sermones que para sacerdotes casi siempre se citaba aquella frase de la primera carta a Timoteo que le dice Pablo a su discípulo, y siempre lo citaban en latín: attende tibi et doctrine. Es decir, cuida de ti y de lo que enseñas, pero lo primero es attende tibi, cuida de ti, primero cuida, que el tesoro que Dios te ha dado, que la experiencia de gracia que has recibido, se cuide. Y ahí es donde entra el ejemplo de María, porque María, ante todo, la invocamos y la recordamos siempre como la Virgen, y la virginidad que en ella, como bien nos enseñó San Juan Pablo II, reafirmó, lo ha enseñado siempre la Iglesia, en ella la virginidad es física, por supuesto, es corporal, pero sobre todo es virginidad espiritual, las dos cosas, y la una no elimina la otra. Entonces María, la siempre virgen, es María la que siempre cuida el tesoro, así como una muchacha que es doncella, una muchacha que es virgen, cuida ese tesoro de su condición de virgen y no se entrega a cualquiera, porque esta es una mujer que valora lo que significa la integridad de su cuerpo. Así como una virgen cuida su condición íntegra de virginidad, así también el cristiano en gracia tiene que aprender de María una espiritualidad virginal, una espiritualidad que custodia, que pone una frontera, que dice: no cualquiera puede entrar en mí. Eso era lo mismo que nos enseñaban a los que éramos o a los que somos mayores. Eso lo escuchamos muchas veces en nuestra formación inicial, espero que se siga enseñando, que es la famosa guarda de los sentidos. Usted tiene que guardar sus sentidos, porque los sentidos son las puertas de su alma, de su corazón. Entonces usted no puede estar viendo cualquier cosa, no puede estar oyendo cualquier cosa, usted no puede estar sintiendo cualquier cosa, porque usted tiene que guardar. Ahí entra la espiritualidad virginal, ahí entra la espiritualidad mariana. Entonces, así como una mujer virgen que sabe lo que vale su cuerpo y valora su propia virginidad, así como una mujer virgen no se deja ni tocar, ni manosear, ni mucho menos abusar de cualquiera, pues así también el cristiano y sobre todo el sacerdote tiene que saber poner un límite y tiene que saber custodiar su corazón, la libertad de su corazón, la pureza de su pensamiento, no solamente en el terreno de la sensualidad, sino en todo terreno. Por ejemplo, que mis proyectos sean agradables a Dios, que mis palabras sean agradables a Dios. Esto es lo que nos está recordando Santiago Alberione. El primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma. Su principal trabajo es su vida interior, una espiritualidad virginal. Hay una comunidad, un par de comunidades, una masculina y otra femenina, allá en mi país, en Colombia, que tienen una espiritualidad muy bonita, todo en torno a la virginidad santísima de María, y ellos insisten mucho en esto que estamos diciendo en esta reflexión. Cómo de María tenemos todos que aprender a tener un límite, es decir, yo no soy un terreno de invasión, yo no soy un lote baldío.
Mi corazón no es espacio público para que llegue cualquiera y haga lo que quiera. Mi cuerpo no es espacio público para que llegue cualquiera y haga lo que quiera. Entonces, la espiritualidad virginal es la espiritualidad que pone un límite. Yo soy del Señor, yo le pertenezco, estoy a su servicio. Entonces, cuido el tesoro, cuido mis pensamientos, mis palabras, mis proyectos, mis deseos. Todos los hago comparecer ante Dios, y así obtengo la victoria. Hay un ejemplo bonito del Antiguo Testamento que es el ejemplo del rey Ezequías. Cuando Sennacherib, me parece que fue cuando Sennacherib, rey de Asiria, viene a invadir Jerusalén, se burla del Dios de los judíos y claro, ve una nación tan pequeñita. O sea, cuando uno mira lo que era el imperio asirio, imagínate que llega ahí a invadir, pues eso les parecía a ellos 2 barrios, ¿no? Esto lo acabamos en un momento. Y le manda un documento, una carta amenazante a Ezequías, que era el rey, y le dice: no vayas a pensar que tus dioses te van a salvar, porque mira, tal pueblo tenía sus dioses y yo lo invadí, tal pueblo tenía sus dioses y yo lo invadí. No vayas a pensar que tu Dios es distinto. Pero Ezequías sabe que su Dios es distinto, sabe que su Dios es el Dios verdadero. Y Ezequías, que sabe que Dios es el único, va con la carta que le mandó el otro rey invasor, va con la carta al santuario y se presenta ante el santuario y le dice: mire, esto mandan decir, esto dijo el rey invasor. Y Dios efectivamente lo defiende, y los asirios no lograron invadir el reino de Judá. Los asirios habían acabado tiempo atrás con el reino del norte, el reino de Israel, pero con Judá no pudieron. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías no se creyó fuerte. Ezequías llevó la carta al santuario. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Tengo esta tentación, se la llevo a Dios. Tengo este problema, esto me está quitando la paz, se lo presento al Señor. Hay una amenaza contra la integridad de mi sacerdocio, se lo presento al Señor. Mi corazón, estoy sintiendo que mi corazón se está dividiendo. ¿Se está dividiendo entre qué? Por plata, por una amiga, lo que sea. Mi corazón se me está dividiendo, le presento la carta al Señor. Todo lo llevo a la presencia de Dios. Entonces dice Alberione: el primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma. Su principal trabajo es su vida interior. La primera alma que debe salvar es la propia. Qué bonito es. Voy a salvar el mundo. Vas a salvar el mundo, pero ahí se aplica lo de Cristo, ¿no? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Entonces lo primero es atende tibi, después vendrá doctrine. Atende tibi, primero cuida lo tuyo. El apóstol, y aquí hace esta lista que me pareció muy bonita, de Alberione. El apóstol debe santificar su mente con una fe que sea cada vez más sabia y viva. La fe no es quedarme únicamente con la fe que yo traía, la fe hay que ilustrarla, hay que hacerla crecer, se fortalece con la práctica de la virtud, con la buena predicación. Debe santificar su voluntad, debe santificar su mente con la fe, debe santificar su voluntad con una docilidad cada vez más conformada a la voluntad de Dios. Debe santificar su corazón, unificando sus deseos, disposiciones y vida con el corazón de Jesús. Debe santificar su cuerpo para que todas sus energías se dediquen solo a Dios. Y termina diciendo Alberione en este sermón, que no sé de qué fecha es, pero fue publicado en 1956, termina diciendo: y para lograr todo esto, el apóstol necesita a María. Necesito que María me forme. Ella formó al Hijo de Dios, por supuesto, guiada por la gracia, sostenida por la gracia,
María formó a Cristo, que María me forme a mí, de manera que yo pueda ser auténtico discípulo de Cristo. Bueno, eso les quería compartir de Alberione, y ahora les comparto unos textos de un ensayo, un escrito que hace esta señora costarricense, se llama Deyanira Flores, le doy el crédito por supuesto y el agradecimiento. Ella ha salido también en esta cadena católica que se llama EWTN, ahí ha salido también ella. Nos da estas pinceladas sobre lo que es una espiritualidad mariana, es decir, cómo podemos aprender de María realmente a poner los límites justos para mirar nuestra soledad no como resequedad, sino como manantial. Mi soledad no es resequedad, es manantial. Como muchas veces ha sucedido, por ejemplo, a los artistas, eso lo decíamos en una de las primeras predicaciones, que muchos artistas, muchos científicos, muchos filósofos han buscado una cierta soledad. Necesitan una soledad, pero no es soledad de esterilidad, no es soledad de resequedad, es soledad de manantial. Y esa es la soledad que necesitamos nosotros. Bueno, entonces comenta esta estimada señora Deyanira, comenta, ¿qué se entiende por una espiritualidad mariana, una espiritualidad que sigue el camino de la Virgen? Podemos verlo desde dos puntos de vista, el de la Virgen María como persona y el de la Virgen en su relación con nosotros. Desde el punto de vista de la Santísima Virgen como persona, espiritualidad mariana es la forma concreta como María de Nazaret vivió la espiritualidad cristiana. María es la primera cristiana. En ella se cumplen de primero y de forma perfecta las características de la espiritualidad cristiana. Por eso, uno de los elogios recientes, muy bonito, que lo he escuchado varias veces referido a la Virgen, es que María es el Evangelio realizado. Es decir, María es la prueba de que el Evangelio sí se puede vivir, que el Evangelio no es una ideología. Este cardenal chileno, Pironio, ¿chileno o argentino? Ahora me confundí, creo que es chileno, ¿no? De Pironio, Eduardo Pironio, que acaba de ser beatificado. Argentino. Bueno, me hace el favor, averigüen ustedes que tienen ahí internet, averigüen para que quede esto bien grabado. Me avergüenza. Pironio, Eduardo creo que se llamaba, Eduardo Pironio. Eso, aclaremos, que quede bien, que quede la cosa como tiene que quedar con los datos. Argentino, ¿no? Gracias. Sí, tenía esa duda, perdón. Entonces, el cardenal Pironio, él decía, María es la que impide que el Evangelio se vuelva una ideología, porque las ideologías son para manejar gente, mientras que el Evangelio es vida para la gente. Entonces, en María nosotros encontramos que el Evangelio es posible, y por eso ella trae una fuerza de esperanza muy grande, sobre todo cuando uno está así como decaído. Hay una cantidad de santos que han encontrado en María Santísima una fuerza nueva. Por ejemplo, nosotros los dominicos siempre recordamos a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia además. San Alberto Magno, que además fue maestro de Santo Tomás, si sirve de referencia. San Alberto Magno tuvo dudas vocacionales y fue un encuentro espiritual muy bonito que él tuvo con la Virgen, lo que lo rescató, lo que le salvó la vocación. O sea, el que se encuentra con María ve que el Evangelio es posible, porque cuando uno mira toda la perfección del Evangelio y todo lo que significa seguir a Cristo, sobre todo con todo lo que dijimos de la cruz, hay momentos en que uno dice, no, pero ¿quién podrá con eso? Como le dijeron los apóstoles a Cristo en Mateo 19, pero entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo responderá, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Y María Santísima nos muestra eso, que sí se puede, que el Evangelio se puede vivir. En ella se cumplen de primero y de forma perfecta las características de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana, sigue diciendo la señora Flores,
La espiritualidad cristiana es vida en el Espíritu Santo. Y María es la obra maestra, santuario viviente y permanente, dulce y fecunda presencia del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu sí puede trabajar en nosotros, sí puede obrar en nosotros. Y esa vivencia real del Espíritu en María Santísima, pues es un testimonio que nosotros necesitamos. La espiritualidad mariana, que es espiritualidad cristiana, es vida en el Espíritu Santo, es vida en Cristo. María es la criatura transformada en Cristo, aquella que mejor que Pablo puede exclamar: no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, la espiritualidad mariana es la demostración de que el Evangelio es posible. Cuando uno se siente decaer, cuando uno siente el desaliento por sus propios pecados, frustraciones, imperfecciones, volver los ojos a María siempre es realmente muy eficaz. El Papa Francisco ha dicho por lo menos un par de veces que su oración personal preferida es el rosario. Y él dice que él adquirió la costumbre del rosario diario desde su tiempo de estudios de teología, que lo ha acompañado toda la vida, el rosario. Es su oración permanente. Entonces, y tiene mucha lógica, porque rezar el rosario, acercarnos al rosario, no es otra cosa sino mirar con los ojos de María el Evangelio y ver que el Evangelio es posible. Entonces, esa es María como persona. Lo que ella vivió fue el Evangelio y se convierte en razón de esperanza para nosotros. Los rasgos característicos de la vida espiritual de los santos están relacionados con la misión particular que Dios les ha encomendado. En el caso de la Virgen María, a su perfecta vida espiritual corresponde una misión única, de alcance universal, en favor de todos los seres humanos en general y de los cristianos en particular. Ella tiene un papel indispensable, querido por Dios, en la vida espiritual de todos los redimidos, pues por el hecho de que a través de ella hemos recibido a Cristo. Ese es el gran argumento de otro santo enamorado de la Virgen, Luis María Griñón de Montfort, que decía: pues si por ella quiso Dios darnos la salvación, pues ella es el camino más corto, más seguro y más fácil para acercarnos. Por eso el lema de los montfortianos, por María a Cristo, por Cristo al Padre, ¿no? La Virgen María cooperó a hacer posible nuestra vida espiritual por medio de su maternidad divina y su cooperación en la obra de la redención. La Virgen María colabora en la vida espiritual de cada persona, cada uno de nosotros, por medio de esta maternidad espiritual. Y finalmente, no se nos olvide que el influjo salvífico de la Virgen María no es unilateral. Hay una parte que nos toca a nosotros, es decir, ella es como una exhortación viva que Dios nos da, como una especie de acicate, como un llamado que Dios nos da. Y por eso los corazones auténticamente marianos no se quedan solamente admirando y aplaudiendo qué bonita que es ella, sino que ella se convierte como en un acicate. Es ese llamado. Bueno, vamos. A ver, sí, que has caído, que has vivido mediocridad, que has caído en pecado, que arruinaste muchas cosas. Bien, sabemos qué es eso. Ahora a levantarse y a caminar. Bueno, vamos a terminar con una reflexión sobre la primacía de la gracia, que en ella resplandece de un modo particular, pues nosotros la saludamos en el Ave María, en la traducción usual del español, la saludamos como llena de gracia. Entonces, la alta gracia, claro. Entonces, en este escrito de la espiritualidad mariana, la señora Flores trae una reflexión teológica, me parece a mí que muy bien hecha. Ella es marióloga, como dije, apoyándose en el texto bíblico. La segunda palabra del saludo del ángel Gabriel a María es Kecharitomene. Para que nos ubiquemos, la primera palabra es Jaire, ¿no? El saludo tradicional del griego, Jaire, que literalmente significa alegrarse.
Entonces, alégrate. Curioso que en estas lenguas antiguas los saludos siempre tenían deseos. El judío saluda o saludaba shalom, que es desear paz. Los romanos saludaban salve, que en latín antiguo es algo así como un deseo de salud, que tenga salud. Los griegos saludaban deseando alegría, jaire, alégrate. Entonces, pero la segunda palabra es la que nos interesa aquí. La segunda palabra del saludo del ángel Gabriel es que haritomene. Para que nos ubiquemos etimológicamente, la palabra haris es lo que significa gracia. Haris, gracia. De ahí vienen una serie de palabras que tenemos en castellano. Por ejemplo, la eucaristía es la buena gracia o la acción de gracia, se suele traducir. La palabra harisma en griego está indicando un regalo. Y de ahí viene, por supuesto, la palabra carisma. Entonces, harisma es un regalo. De ahí viene carisma, carismático, eucaristía. Todo eso tiene que ver con haris. Bueno, este es el verbo que haritomene viene de haris. Pero ¿cuál es el verbo? Este es un análisis interesante. Que haritomene es un participio perfecto, pasivo, femenino, singular del verbo haritó. Haritó. El significado en el original griego no es solamente estar lleno de gracia. Porque, a ver, se nota que es un participio perfecto porque tiene reduplicación. Harito, que harito, esa primera sílaba que harito, que es kappa epsilon, esa primera sílaba es la reduplicación que indica una acción terminada. Entonces, no es solamente estar lleno de gracia o considerar con gracia o benevolencia, sino transformar completa y permanentemente por medio de la gracia. Y aquí hay un análisis muy interesante que diferencia el verbo harito de otros verbos que se utilizan en griego y que tienen que ver también con la gracia. Porque es que hay un verbo, harizomai, que también está relacionado con gracia, pero harizomai es el verbo de la benevolencia, verbo de la benevolencia, como tener buena opinión, como tener una actitud favorable. Pero aunque hay los dos verbos, harizomai y harito en griego, el verbo que se utiliza aquí es harito, que es un verbo activo, un verbo que indica la acción de la gracia. Entonces, comenta esta autora que el verbo harito significa transformar completamente por medio de la gracia. El verbo harito es un verbo causativo que tiene, de manera ordinaria, tiene un objeto directo, tiene un complemento directo. Esto significa que describe el cambio o transformación que tiene lugar en la persona que recibe la acción del verbo. En este texto se trata del efecto que la gracia produce en María, es decir, ella queda declarada como transformada por la gracia. Como el verbo está en perfecto, de hecho está en pluscuamperfecto, pues eso indica que el efecto es permanente, es definitivo. Existen en griego otros verbos contractos de este mismo tipo que expresan también la transformación total del sujeto. Por ejemplo, leucó, que significa blanquear. Entonces, cuando se utiliza en perfecto, está indicando lo que ha quedado ya blanqueado. Tufló, que significa cegar, o cacoó, que significa malear. Eso quiere decir que en María aparece la plenitud de la acción de la gracia. Es muy difícil traducir que haritomene, muy difícil. La traducción usual pues que tenemos es llena de gracia. En latín dice gracia plena. A ver, ¿cómo es que dice en inglés? Hail Mary, full of grace, ¿no? Que es como llena de gracia, full of grace. En italiano, ¿cómo decís? Gracia plena, gracia plena de gracia llena. Gracia piena, ¿no? Piena di grazia, ¿no? Entonces, es la misma idea.
Entonces, pero realmente la acción es la que ha recibido la plenitud de la acción de la gracia. ¿Por qué esto? Porque esto es muy bonito, porque esto es importante, porque nos hace recordar algo que es fundamental en la vida espiritual, y es que Dios no tiene dos Espíritus Santos. No existe un Espíritu Santo para María y otro Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo que hizo la obra de la gracia en María es el mismo Espíritu Santo que nosotros hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. Ese Espíritu Santo que es gracia, Santo Tomás dice que el Espíritu Santo es la gracia increada y que la acción del Espíritu en nosotros es la gracia creada. Entonces María nos muestra el poder del Espíritu Santo, nos muestra el poder de la gracia. Y por eso, tras las huellas de María, nosotros somos invitados a seguir el camino de la gracia. Ese camino de la gracia se sintetiza en lo que decía por allá una señora en un retiro, que me gusta citarlo. Decía esta señora, dando su testimonio al estilo de Emaús, de estos retiros, decía ella: Cristo pudo conmigo. Cristo pudo conmigo. Eso es algo muy bonito para decirlo y para reflexionarlo. Cristo puede conmigo. El Espíritu Santo puede conmigo. Hay cosas que a mí me vencen. Por supuesto que hay cosas que a mí me vencen. Soy una simple criatura. Pero no van a vencer al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo puede lograrlo. Cristo puede lograrlo en mí. Y esa certeza de victoria tiene una fuerza muy grande para entrar en la batalla, como dice el Salmo: confiado en el Señor, entro en la batalla. El verbo charitó aparece solo otras 2 veces en la Sagrada Escritura, en Eclesiástico 18:17 y en Efesios capítulo 1, versículo 6, que es el cántico que tenemos los lunes en las vísperas. San Juan Crisóstomo, que falleció en el 407, experto en San Pablo y en el idioma griego, por supuesto, nos ofrece una interesante puntualización que confirma nuestra traducción. En el comentario a la carta a los Hebreos, dice San Juan Crisóstomo que San Pablo no utilizó en Efesios 1:6 el verbo charizomai, que aparece 12 veces en el Antiguo Testamento y 20 en el Nuevo, que significa considerar con benevolencia, sino que usó el verbo charitó, que significa transformar por medio de la gracia. Este es uno de los sermones, es el comentario de San Juan Crisóstomo a la carta a los Efesios. Hay que buscar en ese lugar, capítulo 1. El Padre, Dios Padre, no solo nos miró con benevolencia. Esta es la gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, que el protestantismo se queda en el charizomai, mientras que nosotros tomamos en serio el charitó. ¿Qué quiere decir eso? El charizomai es que Dios nos miró con benevolencia, nos declaró. Entonces, para el protestante, la acción de la justificación es una declaración que elimina el castigo. Como quien dice: usted sigue siendo un bellaco miserable, pero no se la voy a cobrar. Esa es la idea que tiene, un poco caricaturizada la cosa, pero esa es la idea que tiene el protestante. Es decir, no hay una transformación de la naturaleza. La transformación de la naturaleza sí la afirma la teología de la gracia en nuestra Santa Iglesia Católica. El protestante no cree en la transformación de la naturaleza. Por eso, en el fondo, esa es la idea, fíjate cómo todo conecta con Santiago, ¿no? Esa es la idea que tenía Lutero sobre la gracia. Él, que tenía una idea de que las obras no importaban, no tomaba en serio las acciones de la vida cristiana. Porque tus acciones, por el malentendido que tenía Lutero, que lo explicamos esta mañana en la misa, tus acciones no agregan nada. Tus acciones no cambian tu destino.
porque tú eres salvado únicamente por medio de la gracia. De manera que si uno sigue así como muy al pie de la letra la teología de Lutero, no estoy hablando aquí de Calvino, ni de Zwinglio, ni de Enrique VIII, si tú sigues la teología de Lutero, realmente no importa la vida que lleves, no importa. Porque finalmente lo único que importa es que tú al final creas y que tú te pongas delante de Dios y digas, bueno, yo creo, entonces he llevado una vida perversa, he llevado una vida retorcida, pero yo creo y ya está. Porque la justificación dentro de la teología luterana es una declaración extrínseca que no transforma la naturaleza. Pero es impresionante ver que San Juan Crisóstomo en el siglo IV ya estaba contradiciendo esa idea, porque hace la diferencia entre el haritó y el harizomai. Y la gran diferencia es que el haritó implica transformación, mientras que el harizomai es solamente consideración benevolente. Nosotros somos transformados. Entonces Dios puede hacer de mí una criatura nueva. Dios puede hacer que yo deje de desear lo que he deseado muchas veces y que me hace daño, que es perverso, que trae desorden a mi vida. Esa es la teología de la gracia que en María brilla de manera tan esplendorosa. Entonces, contemplando la obra de la gracia en María, reconociendo el poder de la gracia en María, nosotros nos reconocemos en posibilidad de transformación. Dios Padre no solo nos miró con benevolencia, no solo nos otorgó su gracia, sino que nos transformó con su gracia en el amado. En el caso de Efesios 1:6, el verbo haritó está en tiempo aoristo, nos transformó por la gracia, pero podríamos perderla más adelante. En cambio, en quejaritomene no está en aoristo, está en pluscuamperfecto. Es decir, es una acción terminada e irreversible. Ese es el sentido de ese modo verbal, ese tiempo verbal, el pluscuamperfecto. Es un análisis muy interesante el que hace esta mujer. Yo tengo que reconocer con sencillez que yo no conocía esto. Uno aprende, todos los días aprende. Y me pareció una verdadera joya de este descubrimiento, sobre todo con esa base tan firme que tienen los padres de la Iglesia y concretamente en San Juan Crisóstomo, que sabemos que es doctor y es gran autoridad. Entonces comenta la señora de Yanira, en el caso de María está en tiempo perfecto el verbo haritó. Cuando tuvo lugar la anunciación ya había sido transformada por la gracia. Entonces, la enseñanza aquí es triple. Primero, recapitulando para terminar, darnos cuenta de que en la soledad hay un aspecto positivo que está en el versículo aquel, no olvidarlo, el Salmo 117, 118, que dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esas son las dos caras de la soledad. Por una parte, desechado, pero por otra parte, elegido. Y las dos cosas se cumplen en el sacerdote. Es muy importante para la espiritualidad sacerdotal conservar las dos caras de esa moneda. Porque si tú te quedas solo con que eres elegido, yo soy el elegido, he sido elegido, entonces te empiezas a llenar de dignidad sacerdotal. Y acuérdese que cuando uno se llena demasiado de dignidad sacerdotal, entra en clericalismo y entra en esos elitismos que le fastidian al Papa Francisco. Aquí hemos hablado ya de los elitismos, el elitismo de los privilegios, el elitismo académico. Ahí mencionamos en otra predicación los elitismos que existen. Entonces hay que tener cuidado. Si yo me quedo solo con que yo soy mi vocación, yo soy un elegido, a mí a veces no me gusta, no sé, siento como una ligerísima incomodidad, ustedes me van a entender, cuando la gente lo saluda a uno y dice, un hijo predilecto de la Virgen, ¿no? Con esa espiritualidad que predicaba mucho el padre Gobi. Pues sí, en cierto sentido está la elección, pero por favor que no se te olvide recordarme el otro aspecto. Yo también soy piedra desechada.
Yo también soy eunuco por el reino de los cielos. Yo también soy eunuco, es decir, soy inútil para formar familia. En la medida en que uno empieza a sentirse eunuco y empieza a sentirse piedra desechada, uno vive con más humildad muchas cosas. Entonces, esa es la primera enseñanza de aquí. La segunda enseñanza clave de esto es darnos cuenta lo que nos dijo Santiago Alberione. Por favor, cuida lo tuyo, espiritualidad virginal. No tengamos miedo de usar las palabras. Muy varones somos todos, gracias a Dios, así nos quiso el Señor, pero varones hay que cultivar espiritualidad virginal, hay que cuidar el tesoro. Dios ha hecho una obra en mí, yo no soy solamente mío, yo soy de Él más que mío. Entonces cuidarlo. Y tercero, creer en la eficacia, por favor, creer en la eficacia, en el poder de la gracia transformante. Los dos verbos, el harizomai, que es el sentido que prefieren los protestantes, así no lo digan, y el haritó, que es el sentido católico y que es la transformación. Dios puede transformarme y lo muestra una y otra vez en los diversos santos. Bueno, que María Santísima nos ayude a vivir nuestra vocación con humildad como ella, con alegría como ella, con generosidad como ella y con dedicación y entrega como ella. En nuestra última predicación vamos a tomar como una especie de resumen y algunas sugerencias prácticas en este tema de la soledad fecunda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.